Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por destinar este tiempo para estar con nosotros. Yo hoy día no vengo como escritora, ¿no? Yo ayer estuve presentando mi libro, que es Apia de Roma, pero hoy vengo a presentar a dos paisanos míos, a dos argentinos que están conociendo Úbeda, es la primera vez que están y sé que lo vienen disfrutando, y quiero contarles un poquito de su maravillosa obra, porque la verdad que los dos tienen una maravillosa obra que estoy segura que por distintas razones, porque son muy distintas las obras de los dos, ustedes les va a gustar escuchar lo que tenemos para decirles y seguramente después leer los libros. Bueno, voy a contarles un poquito en 2 o 3 líneas quién es cada uno. Voy a empezar por la dama. María Rosa Lojo, mi compañera, es poeta, narradora y ensayista. La exploración poética de la memoria, el cruce de la historia personal y la colectiva, las migraciones, la revalorización de las entidades caracterizan su narrativa. Ha sido traducida a varias lenguas. Ha publicado 6 libros de poemas, muchas microficciones, novelas. Y yo aquí voy a decir algo. Yo la leí a María Rosa antes de ser escritora, ¿no? Yo soy abogada y antes leía solamente. Y hubo un libro, era Árbol de Familia, María Rosa, que me gustó muchísimo ese libro. Ha recibido múltiples premios, entre ellos el premio de poesía de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el premio del Fondo Nacional de las Artes, el primer premio municipal de la narrativa de Buenos Aires. Bueno, tiene muchos premios. Podría decirles, tiene una vasta biografía de premios, pero acá hay alguno que me interesa, y es que en el 2022 ingresó a la Real Academia Gallega como miembro de honor. En el 2023 fue declarada personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. María Rosa tiene sus orígenes, sus lazos especiales de sangre con España, que ya le vamos a pedir que nos cuente un poquito. Es doctora en lenguas de la Universidad de Buenos Aires y profesora universitaria. Alcanzó la categoría de investigadora principal del CONICET y también es autora de una extensa obra de ensayo e investigación. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Sur y miembro de honor de la Real Academia Gallega. Ahora vamos a pasar al caballero. Roberto. Con Roberto hemos nacido en la misma ciudad. Hay una Córdoba, que es la Córdoba que está en Argentina, ¿no? Que se llamó Córdoba de la Nueva Andalucía. ¿Y saben por qué? Porque cuando llegaron, los españoles la vieron muy parecida a su geografía, ¿no? A la Córdoba de aquí. Y cuando yo vine y conocí la Córdoba, dije, ahora entiendo por qué le pusieron Córdoba. Bueno, Roberto es de Córdoba. Roberto Lápiz nació en Córdoba, Argentina, publica artículos, reportajes, notas editoriales y crónicas en diarios y revistas de la Argentina. Recibió su título de arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba, estudió Bellas Artes. Entre el 2002 y 2006 fue presidente de la filial de Córdoba de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Escribe novelas históricas basadas en casos reales. Ha recibido premios del INADE, el Ministerio de Educación Argentino y la Asociación para el Progreso de la Educación por sus aportes a la lucha contra la discriminación en relación a su trabajo como escritor y premios en concursos de arte. Actualmente se dedica a escribir y brinda charlas sobre temas relacionados con los derechos humanos y sobre algunos tópicos de literatura e historia en universidades, escuelas y fundaciones. Reside en Barcelona y publica sus libros desde allí hacia el mundo de habla hispana. Bueno, antes que ellos nos hablen de su obra, que como les dije, yo la admiro a las dos obras de ambos, le voy a hacer una pregunta como para romper el hielo, porque sé que estamos hablando de la novela histórica. Venimos hablando de la novela histórica, ¿no? Desde el miércoles. Yo les voy a preguntar a ellos un interrogante. ¿La novela histórica tiene un público propio o es para todos? ¿No? Yo creo que también nos hemos preguntado nosotros eso.
A ver, ¿qué tienen para decirnos? Bueno, yo diría que no hay nada restrictivo en la novela histórica. Si bien hay lectores apasionados por el género novela histórica, y bueno, yo me conté siempre entre ellos, y entre las primeras novelas que leí creo que estaban Los Tres Mosqueteros, que estaban en una biblioteca heredada de mi tío. Era músico y viajaba por el mundo, un trotamundos, y me legó una biblioteca que me formó también en la literatura histórica y de aventuras para varones, o sea que no leía cosas solo para niñas. Bien, al margen de eso, creo que la novela histórica, si es una buena novela, cualquier lector, al que le guste leer novelas, la va a leer con placer. No se va a sentir amedrentado el lector o lectora por la lejanía con el presente, porque, insisto, las buenas novelas históricas, por lo general, nos hablan tanto del presente como del pasado, o incluso más del presente que del pasado. Interrogan el pasado desde los problemas, los temores, todo lo que nos atraviesa en el presente. Por eso no es lo mismo una novela histórica escrita en el siglo XIX que otra sobre el mismo tema o el mismo personaje escrita en el siglo XX o el siglo XXI. Todas esas novelas van a presentar una visión no dispar quizá en lo documental, salvo que se hayan descubierto nuevas cosas, que también pasa, pero sí dispar en los tonos de la sensibilidad, en las inquietudes, insisto, las preguntas que tenemos para hacerle al pasado. Así que, bueno, acá yo sé que son todos apasionados por la novela histórica, no necesito invitar a nadie a que conozca la novela histórica, pero si estuviera frente a un público que a lo mejor no ha intentado todavía ese camino, le diría que lo haga sin temor, porque se van a encontrar en su propia casa. El pasado, como decía Hartley, es otro planeta, pero siempre es un planeta habitado por seres humanos, como nosotros. Roberto, bueno, tú tienes el... Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Creo que está casi todo dicho. Yo creo que toda novela, todo libro tiene algo de historia, aunque sea de ciencia ficción. Hay un dicho que dice, valga la redundancia, que aquel que sabe de dónde viene sabrá hacia dónde ir, y esto es lo que relaciona el pasado con el presente. La historia no solamente sirve para aprender, pero bueno, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y parece que a veces de la historia no se aprende. Yo creo que, bueno, nosotros los que escribimos novela histórica somos apasionados por hechos que han sucedido y que nos han marcado, y que han marcado el pasado y marcan el presente y el futuro. Y por eso el gusto por zambullirse en la historia, por investigar, por andar esos caminos a veces difíciles de encontrar. La historia en general nos da un pantallazo, apenas una visión de muchos hechos importantes. El hecho de investigar, de zambullirse en cada pequeña historia, de entrar en ellas, de ir pelando cada capa hasta llegar al núcleo, lo hace esa tarea fascinante. A mí me gusta muchísimo investigar, ahondar en la historia. Cuando escribo mis novelas, yo escribo sobre casos reales, como dijiste, algún caso que me impactó por algún motivo y que tiene un lugar importante en la historia. Entonces, bueno, yo intento acceder a archivos judiciales, archivos de los periódicos, archivos de los servicios de inteligencia de los países que cada tantos años abren esos archivos, ir a los lugares, respirar los mismos aires que los protagonistas históricos han respirado, entrevistar testigos. Mis novelas son del siglo XX, lo cual me permite entrevistar muchas personas y tener versiones a veces diferentes y a veces muy iguales de algún hecho, lo cual te corrobora la veracidad del hecho. Bueno, entonces, no sé si respondí a la pregunta, me fui por las ramas, pero bueno, son temas que apasionan, entonces está un poco permitido en este ámbito. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a hablar de este libro que es pequeño, pero que mueve los sentimientos, ¿no?
Solo queda saltar. Es un libro que les va a tocar el alma. Es un libro que habla qué pasó con esos españoles que se fueron del otro lado. ¿Qué pasaba cuando ellos volvían? ¿Qué pensaban? ¿Cómo era su vida? Pero no su vida tal vez diaria, su vida interior, ¿no? Ese mar que los había separado y que al mismo tiempo los unía, como dice el autor en un momento del libro. Yo quiero preguntar acá si alguien conoce o tiene una familia o tiene un vecino, alguien que sabe que algún pariente se fue a América, que me levante la mano. Bueno, siempre, sí, siempre hay. ¿No saben que cuando yo doy las charlas en Argentina digo que me levante la mano quienes tienen abuelos españoles? Un montón, ¿no? Italianos igual, son las dos que más hemos recibido. Y como les dije, es un libro de almático, ¿no? Del alma. Yo quiero preguntarle, yo le digo la generalidad, yo quiero preguntarle a María Rosa que nos cuente de qué va la trama. Cuéntales a ellos de qué va la trama. ¿Por qué ellos tendrían que leer este libro? A ver. Bueno, fue difícil elegir de qué hablar porque tengo muchos libros en varias líneas de investigación. Todos se centran en la Argentina, pero no solo en la Argentina. Hay algo que los une y que es el vaivén que está de modo muy exasperado en esta novela en particular. El vaivén entre mundos, los encuentros, los mestizajes, los cruces, los desencuentros también, de gente que va y viene. Esta novela es la única que escribí, casi la única que tengo fuera de Random House, de Penguin Random House. Me la pidió especialmente Santillana. Me propuso escribir un libro para jóvenes de novela histórica. No se diferencia en gran medida de los libros en cuanto a cómo está escrito, no se diferencia de otros libros que he escrito para todo público, pero sí tiene una particularidad, que sus personajes son muy jóvenes, una niña, Isolina, y una adolescente, Celia. Las dos son hermanas, han quedado huérfanas, su padre ha muerto en la cárcel en la época de la Guerra Civil. Tienen un solo pariente vivo, un solo pariente cercano vivo, que es el tío Juan, emigrado años atrás a la Argentina, que con muchas dificultades ha logrado finalmente la prosperidad material sin dejar de echar de menos, de extrañar, de tener una profunda saudade por su tierra. Son gallegas, son de Finisterre, del Cabo del Fin del Mundo, que aparece en otra de mis novelas que se llama Finisterre. Esa transcurre en el siglo XIX, y también hay una gallega emigrada y cautiva, termina cautiva de los indios en las guerras civiles y en las grandes guerras políticas de la Argentina del XIX. Acá estamos en el siglo XX. ¿Por qué siempre gallegas? Y porque son mis orígenes. No son los únicos. Del lado de mi madre también son castellanos y son andaluces. Mis padres eran los dos españoles, se encontraron en la Argentina, de modo que, le debo a una enorme desgracia colectiva que fue la guerra civil, una gran tragedia. Le debo haber nacido en la Argentina, si no, no se hubieran encontrado mis padres ahí, y le debo haber nacido. Así que, como tantas personas, soy fruto de una diáspora. Y los gallegos siempre aparecen, también aparecen otros españoles, porque vengo de ahí. Soy muy consciente de esa situación, y además Finisterre para mí es un espacio simbólico privilegiado porque es el punto donde parece que el mundo termina. Eso creyeron los romanos cuando llegaron ahí, creyeron que no había más mundo, que todo se acababa, y es la experiencia de los emigrantes, que tienen esa sensación terrible de que no hay más allá. Piensen en dos niñas que viajan solas, una jovencita y una niña. La jovencita viene además cargando el peso de una experiencia tremenda, traumática, vivida en la guerra, que al principio no se sabe qué es, que la atormenta en sus pesadillas y después se va a develar qué es lo que le sucedió. La pequeña es una chica curiosa y batalladora que va a sobrevivir a su hermana y en la segunda parte va a contar el resto de la historia. La primera parte es el cuaderno de la hermana mayor, la segunda el cuaderno de Isolina,
en dos edades muy diferentes de su vida. Isolina lo escribe siendo una adolescente recién llegada, y Solina lo escribe cuando es una anciana. Te quiero preguntar algo. Sí. ¿Te costó ser la voz de esas dos chicas? Porque son chicas que por momentos tienen momentos felices, pero por otros, como dijo recién, han tenido situaciones traumáticas. ¿Te costó ser esa voz? ¿Te dolía? Sí, por supuesto, pero creo que esa es la función de la literatura. Nunca me concebí como un ser solamente individual. Creo que justamente los escritores somos el canal por donde se escucha el coro inmenso de la memoria colectiva. Yo vivo así, mi tarea como escritora, y más aún siendo, como me siento, portavoz de migrantes. Por eso, bueno, voy a leer la frase que define un poco qué sienten estas chicas cuando ven que la única alternativa que tienen es irse. En el borde del mundo, en el borde de la vida, solo queda saltar. Esas alas que llevamos en secreto, cuerpo adentro, se abren únicamente cuando nos atrevemos a caer. Se lanzan al abismo, pero no se hunden, vuelan. Y bueno, y la vida transcurre del otro lado del mar con logros, como una epopeya realizada. En parte eso les ocurrió a los inmigrantes, pero también con tragedias que llevan a las espaldas, y otras que les esperan en el país de acogida, donde tampoco las cosas terminan siendo fáciles, donde hay pérdidas. O sea, la novela permite un paneo también por la historia argentina del siglo XX hasta llegar casi a nuestros días, porque el cuaderno de Isolina, anciana, termina en el presente, cuando la novela se publica. Yo cuando lo leía, aparecen estas dos niñas, pero también aparecen personajes reales, tanto de España como de Argentina. Varela, ese militar, Videla. el Varela de la Patagonia rebelde. Sí, bueno, sí, aparecen los anarquistas de la Patagonia, había españoles entre ellos. Muchos, sí. Aparece Victoria Ocampo, como hay una representante de la parte cultural. ¿Tuviste que investigar para eso? ¿Cómo lograste ese ensamblaje con estas dos niñas que son muy reales, que uno las ama desde el comienzo, ¿no? Porque son dos españolas que, por esas cosas que tiene la vida, terminan llegando a buscar su único tío, ¿no? ¿Cómo lograste? ¿Tuviste que investigar? Porque de repente lo van a ver a Eva Perón y a estos otros personajes en el libro. Bueno, podría decir que la novela es un resumen de un largo proceso donde hay primero otras novelas. Entre los 3 libros que traje, que seleccioné, uno es Las Libres del Sur, donde aparece como personaje central Victoria Ocampo. Así que cuando llego a esta novela yo ya había trabajado mucho sobre la vida de Victoria Ocampo, su formación como intelectual en la década de los años 20, y hay también un personaje español, una española recién llegada, que fue formada por María de Maestu, fue alumna de la residencia de señoritas, y es como un modelo de la nueva mujer, la que va a venir después de esas escritoras argentinas pioneras de clase alta, a las que les cuesta mucho que la familia acepte quiénes son y lo que quieren hacer. Bueno, esta universitaria que llega de España buscando otras posibilidades y buscando un hermano también en la Argentina, muestra otra realidad posible y también representa todos los enlaces culturales muy importantes que en el siglo XX tuvo la colectividad española y que va a tener después de que la novela termine, con la cultura argentina, que fue fundador además su aporte para la cultura argentina, porque de no ser por muchos españoles exiliados, muchos intelectuales, no se hubieran fundado las grandes editoriales argentinas de la Argentina actual, ¿no? Las editoriales de familia, fundadas por catalanes, por gallegos, por madrileños, y tampoco hubiera sido España la que es. Pensemos que el Estatuto Autonómico de Galicia fue gestado fuera de ella, fue sostenido fuera de ella por un intelectual que es como el faro gallego en el siglo XX, que fue Alfonso Rodríguez Castelao, que escribe en Buenos Aires y publica ahí Sempre en Galiza. Así que la verdad que es un entramado que yo vengo trabajando en él
desde mucho antes, lo mismo que la parte de los conflictos internos de la Argentina, el caso de las rebeliones obreras, el caso de los indígenas también que aparecen en la novela. Esas rebeliones donde los españoles que habían emigrado fueron muy importantes, o sea, lo vamos viendo a lo largo del libro, lo que vas contando. Yo tengo una pregunta, ¿tiene algo biográfico, hay algo tuyo que haya ido ahí? Aunque sí, no, hay cosas muy significativas. ¿O hay alguna que fue tu tía o no sé, a ver? Bueno, hay biográfico, empezando por el año 1948, que es el año en que mis padres llegan a Argentina, cada uno por su lado. Después de, haberse desencantado profundamente de las posibilidades que tenían en España, y vienen a buscar también raíces que había en Argentina, porque en los dos casos son personas reclamadas por familiares que ya estaban. Esa historia de esta familia se cuenta en este libro, que no es exactamente una novela histórica, es un libro de familia, pero tiene que ver absolutamente con la historia. En Árbol de Familia están esos personajes de mi familia. Ese libro es precioso, y este también, así que... Bueno, muchas gracias, Viviana. Ese lo leí hace, 15 años o más. Son historias los dos, de migrantes españoles, ¿no? de varias ramas. A ver que perdí el hilo. Sí, que lo biográfico y también los nombres de los personajes. Isolina y Celia son nombres familiares. Tengo una prima Isolina y una prima Celia. Y hay otro libro mío que está citado ahí que hice con mi hija. ¿Qué decían tus primas cuando apareció el nombre de ellas en el libro? En general mi familia se ha conmovido muchísimo con todo esto. Y bueno, cuando el año pasado pude dar mi discurso de ingreso en la Real Academia Gallega, había 3 generaciones de lojos en la ceremonia. 3 generaciones, gente de más de 90 años, gente de mediana edad y gente más joven que yo. Así que me lloré todo lo que había para llorar. Fuiste acomodando, ¿no? Sí, las partes de los rompecabezas que tienen los inmigrantes. Yo quiero leerles algo porque es como que el transcurso del tiempo para un inmigrante tiene unas características especiales. Y yo creo que María Rosa lo ha sabido interpretar muy bien. Y a mí, que soy también nieta de españoles y también de italianos, me hace pensar, me hace poner, no sé cómo le dicen aquí, pero en Argentina se dice piel de gallina. No sé, ¿cómo se dice aquí? Igual. Eso. Les voy a leer algo y después vamos a comentar. Dice, muchas veces, este es la personaje que está hablando, muchas veces me siento como si hubiera nacido en otro planeta, o como si el lapso que media entre la Galicia de mi infancia y el mundo actual equivaliera a 3 siglos. ¿No? Ella siente eso, como que no se siente de un lado de otro planeta, y el tiempo lo mide como muy largo a todo. Y hay otro concepto que me encantó del libro, que la mamá del que se va, que dice que guarda una foto de ese niño y la mira todas las noches a la foto de ese muchachito, pero que ya es un hombre del otro lado del océano, dice, allá los hombres envejecen muy rápido. Lo voy a parafrasear porque me gusta la idea. Los hombres en América envejecen muy rápidos. Y la personaje piensa, será porque viven el tiempo lineal, el inmigrante vive el tiempo lineal, es decir, su vida normal, y además porque viven un tiempo circular en los recuerdos, en esa Galicia, en los besos que le daba su mamá, en los abrazos, porque ya no tiene otro tiempo nuevo para vivir en esa tierra, ¿no? Entonces recorre siempre ese tiempo, además de recorrer el tiempo lineal. Me gustó muchísimo eso, de pensar de cómo es. María Rosa, ¿piensas que el inmigrante vive o vivió, todo ese grupo que se fue, o todos los grupos que se van ahora los argentinos, viven distinto el tiempo? Sí, creo que sí, me consta, lo viví en las conversaciones con mis padres. De hecho, yo recibí un relato fundador, creo que por eso mi apego tan grande a Galicia. Mi madre era muy lectora, había tenido una librería incluso en Madrid que quebró en la época de la posguerra, pero mi papá, que era un hombre, un trabajador manual, tenía un taller de reparaciones de automóviles, era un gran narrador y contaba siempre una misma historia mítica con diversas variantes todos los domingos en la sobremesa. Hablaba de su aldea,
de un árbol, un castaño gigantesco, que en un tiempo, in illo tempore, en el tiempo del mito, se había usado para labrar los muebles de toda una familia. Hablaba de espacios que parecían los de los cuentos de los hermanos Grimm, pero en vez de estar habitados por extranjeros, estaban habitados por mis propios antepasados. Así que jamás me olvidé de ese mundo. Creo que toda la potencia de los cuentos de hadas y los dramas también de los cuentos de hadas, que son muy movilizadores y por eso siguen siendo leídos a través de las edades, todo eso me lo dio mi padre sin saberlo. Y me dio, y acá tomo un concepto que viene del sur del mundo, que lo tienen los mapuches, que es la idea del canto de linaje. Me dio nuestro canto de linaje, que era el linaje del bosque. Nacida en la Pampa, en plena Pampa, donde no hay árboles naturales, siempre sentí que también pertenecía al mundo del bosque y la montaña, en mi imaginario profundo, y esos dos mundos están en mis novelas: el mundo geográfico donde nací y el canto de linaje del bosque, del carvalho, del castiñeiro, que mi padre me legó en sus relatos, que de alguna manera trato de reescribir. Tengo una última pregunta que es fuerte y después le vamos a pasar a Roberto, pero hablas de la guerra civil. Estos inmigrantes, de los que tú cuentas, que los conoces bien, de primera mano, ellos trajeron y vivieron esa escisión que sufrieron aquí, la llevaron allá, la lograron superar o no, la transmitieron a sus hijos, o sea, sus ideales, sus ideas, las transmitieron o no, o la superaron y lo veían de otra forma. ¿Cómo se vivió y cómo llevaron y cómo fueron heredando ese dolor, esa escisión que trajo la guerra civil? Bueno, uno de los hechos paradójicos de alguna manera es que mis padres venían de estratos sociales diferentes. Mi mamá era una mujer de cultura urbana y familia más bien católica y conservadora, mi papá de una familia rural, donde tenían otras ideas políticas, pero se casaron, se encontraron, se casaron, se enamoraron, a pesar de estas diferencias, aunque llevaba cada uno su tragedia. Mi madre no había podido casarse con su primer novio porque lo fusiló un cuerpo de milicianos antes cuando empezaba la guerra civil, y ella jamás se casó con ese primer novio. Y mi papá, bueno, había luchado en el bando de la República y mantuvo esas ideas toda su vida. Pero de los dos aprendí, por un lado, que se puede querer a personas que provienen de medios diferentes y que en algunos aspectos de su vida incluso piensan de manera diferente. Es posible amar a personas que divergen y entender los mensajes y por qué los dicen y de dónde viene cada uno. Eso por una parte. Y creo que eso también contribuyó a hacerme escritora, porque si algo podemos hacer los escritores es representar muchas voces y que nuestro mundo sea un poliedro con muchas facetas, que no se vea la realidad de un solo lado, que se vea de muchos. Esas experiencias de la guerra se llevaron a casa, se discutieron, había parientes que eran más recalcitrantes que otros. Yo escuché todo, no solamente de mis padres que lograron unirse y formar una familia, sino que escuché gente que no pensaba lo mismo y que se peleaba. Pero eso fue productivo, para mí como creadora en el futuro fue productivo, y de alguna forma también la literatura fue una manera de reparar, una manera de comprender, una manera de unir mundos quebrados, mundos destrozados. Lo seguí haciendo a través de los relatos, y mis padres lo hicieron con su vida, porque crearon algo nuevo a partir de un mundo roto. Y bueno, gracias a ellos estoy aquí, y gracias a muchas personas como mis padres, la Argentina logró ser en algún momento un país de gente trabajadora que reparaba sus daños en nuestro territorio, lograba reparar sus daños, lograba crear realidades nuevas. Bueno, gracias María Rosa. Ya saben, aquí tienen los dos libros. Yo los he leído los dos y los dos me han gustado, así que después sabrán elegir. Bueno, Roberto, ahora nos toca el tiempo a Pasión Imperfecta. Un libro que tiene thriller,
que tiene Segunda Guerra Mundial, que tiene nazismo, que tiene personajes que existieron, que tiene historia de amor, que el personaje del libro es verdaderamente esta mujer hermosa que sale aquí, ¿no? Contanos un poquito la trama. ¿De qué va la trama para que conozcan? A ver, más que la trama yo le voy a contar un cuento. Yo, cerca de Córdoba, la Córdoba de allá, hay una ciudad llamada La Cumbre, que vos conocés bien. Yo fui allí a presentar otro libro con algunos colegas escritores y, bueno, los anfitriones no fueron tan amables como los que tengo aquí hoy en Úbeda, pero sí nos llevaron a pasear y en el camino, ese pueblito está entre montañas, en una sierra donde hay muchos caminitos misteriosos con muchos castillos. Hay un castillo que es de Alfonso XIII, que fue rey de España, y de pronto yo veo una construcción muy particular y me dicen, ese es el castillo de Mandel. Y yo pregunto, ¿quién era este señor Mandel? Y me empiezan a decir cosas, distintas personas muy disparatadas, que era un agente de la CIA, no, que era un agente británico, que era un criminal nazi, que no era criminal, pero que era nazi, traficante de armas, y resulta que yo me encontré después con que ese hombre era todas estas cosas. A ver, yo volví a Córdoba bastante intrigado por esa historia, y hablo con un periodista especializado en el tema, y él me manda un artículo de un diario de Buenos Aires, de 1938, y en ese artículo dice que llega Fritz Mandel a Buenos Aires, que desembarca con su secretaria, con su hermana, con su padre, con uno de sus Rolls Royce y con 700 barras de oro. Y yo me pregunto quién es este personaje y sigo investigando. Y resulta que Fritz había heredado, después de la Primera Guerra Mundial, una fábrica de municiones de su padre que estaba destruida porque los comunistas la habían volado en Austria. Él era austríaco. Él toma esa fábrica cuando tiene 19 años y 10 años después está entre las 5 fortunas más grandes del mundo. Me llamó mucho la atención este personaje. Yo digo, ¿quién es este hombre? Investigando veo que Fritz tenía amigos nada menos que... ¿Dónde empezaste a investigar? ¿De dónde empezaste Bueno, cuando encuentras esta punta del ovillo? ¿Hacia dónde te dirigiste? Primero los archivos, o sea, lo primero que yo busco son archivos de los periódicos que hoy se pueden acceder, algunos online. Después hay archivos judiciales. Encontré muchos archivos judiciales porque con la fortuna de Fritz Mandel, cuando él falleció, pasó algo muy particular que te puedo comentar después. Y había muchos archivos judiciales y empiezo a buscar familiares. Estas personas vivieron en el siglo XX y empiezo a buscar familiares y empiezo a entrevistar a su hijo y a otras personas que trabajaron con él, porque él vivió mucho tiempo. ¿Dónde vivían los hijos? Bueno, un hijo vivía en Olot, que es en la provincia de Barcelona, en Cataluña. El otro hijo en Los Ángeles, el hijo de Hedy Lamarr, que fue su segunda esposa. Bueno, pero para seguir un poquito el hilo de lo que les estaba contando, este Fritz tenía amigos como... o sea, estaba bastante cerca de la literatura además, porque él tenía amigos como Truman Capote, Hemingway y Orson Welles. Y él vendía armas a Mussolini, a Hitler, al general Franco. Era muy amigo de Perón, que en ese momento era coronel, y era agregado de la Embajada Argentina en Roma, agregado militar. Y resulta que este hombre, yo encuentro que él en su mansión de Viena, él va a su microcine a ver una película que había causado una tremenda conmoción en Europa en general, una película checa cuya protagonista era una jovencita de 16 años que filma el primer desnudo para el cine y el primer orgasmo que se ve en una pantalla, y eso había causado toda una revolución. Estamos hablando del año 1932 cuando se filma la película. Él ve la película y se enamora de la protagonista, la busca y se casa con ella. Ella era Hedy Kiesler, que Roca Editorial decidió que era la tapa del libro. Y a lo largo del libro va contando de cómo él quería hacer desaparecer todas las cintas donde ella salía desnuda, porque era su mujer. Eso me impactó, ¿no? Así es. ¿Todo es verdad, Roberto? ¿Todo es verídico? ¿O te has dado licencias? No, todo esto es verídico. Yo te voy a contar algo que pasó. Hedy también era un personaje muy particular. Yo hablé con los hijos de ella, hablé con los hijos de Fritz, hablé, como te dije, con personas que trabajaron con ellos. Al hablar con los hijos yo tenía cierto compromiso
de cuando tuvieron un borrador del manuscrito enviárselo. El hijo de Fritz Mandel habla muy buen español, yo todavía estoy en contacto con él. El hijo de Hedy Lamarr habla inglés, pero su mujer habla español. Yo les mandé el borrador y es como que eso les ha despertado algún lugar de su memoria y ellos me empezaron a enviar anécdotas y relatos y contactos de muchas situaciones. Estas dos personas vivieron una época de preguerra y guerra en el siglo XX, donde ellos fueron protagonistas de muchos eventos. Es decir, que el libro tiene ciertas perlitas que no las va a encontrar en otro libro de historia la vas a encontrar porque ellos... Que se hubieran perdido, tal vez, si no las recopilas aquí. Puede ser, nunca lo había pensado así, pero bueno, a ver, ellos estuvieron en las Olimpiadas de Hitler, Berlín 1936, fueron invitados especiales. Estuvieron en el Mundial de Fútbol de Mussolini, en Italia 1934, también invitados especiales en el palco con las autoridades. O sea, ellos se codeaban con todos estos personajes que eran los que estaban formando esa convulsionada historia del siglo XX. Y es una de las cosas que a mí me llamó la atención de estos dos personajes. A ver, él era un personaje terrible. Orson Welles, que en ese momento era periodista y después se transforma en cineasta, basa muchos de sus personajes de película en la figura de él. Lo describe en algunos libros de una manera muy particular que yo creo que no pude traducir bien al español, pero es impresionante cómo lo describe este hombre y la mirada que tiene. Lo mismo pasa con Hedy Lamarr. Personajes del cine como Blancanieves están basados en su figura, o Catwoman, llamada Gatúbela en Argentina, están basados en la figura de Hedy Lamarr. Hedy se casa con él. El libro se llama Pasión Imperfecta porque ellos tienen una tremenda pasión. Son dos personajes sumamente fuertes a quienes les cuesta encontrar a alguien que esté a su propia altura. Pero eso mismo, a ver, Hedy es feminista en una época que no se habla de feminismo, ella es liberal, ella tiene muchos amantes, igual que él. Él se la lleva a vivir a un castillo en Austria. Y termina siendo ese castillo lo que ella llama su jaula de oro, porque está allí encerrada. Y bueno, ellos van a Austria, entre otras cosas, porque él le vende armas a Hitler de contrabando. Alemania tenía prohibido comprar armas por el Tratado de Versalles, que perdió la Primera Guerra Mundial. Y entonces ellos están allí en Salzburgo, en un castillo que está cerca de Múnich, donde era la sede del partido nazi, y en aquel momento les resultaba fácil poder traspasar la frontera desde ese lugar. El libro tiene fotografías muy interesantes. ¿Cómo fue la idea de incorporar fotos? Porque a veces las editoriales no nos dejan fácilmente, queremos ponerle dibujos, fotos y no. ¿Cómo fue la aceptación? Evidentemente eran fotos importantes. Sí, para mí, a ver, el escribir basado en hechos reales te da esa ventaja, por llamarlo de alguna manera. Para mí, ser fiel a la historia y poder corroborar cada uno de los hechos encontrados en cada investigación es importante. Todos mis libros tienen fotografías, no solamente fotografías, son novelas, pero son novelas donde yo pongo la bibliografía, de dónde saqué yo el material, a dónde acudí, o sea, lo podés comprobar. Y además yo al final del libro, porque el libro ocupa un periodo, pero pasan cosas antes y después. Entonces yo al final del libro pongo muchas notas del autor, donde yo cuento cosas que no hacen directamente la trama del libro, pero que sí hacen directamente a los personajes. Yo quiero leer algo aquí para que entiendan la magnitud de los datos. El autor dice, está hablando de esta época del nazismo, ¿no? Antes de meterse tan en la parte más cruda de la guerra. Dice, algunos gritos provenientes de la biblioteca la alejaron de sus pensamientos. Cuando se dirigió allí, vio salir a Goebbels, que con el rostro enrojecido y transfigurado se retiraba lo más rápido que su cojera y su conmoción le permitían. Subió al coche y partió rápidamente. Hitler lo había echado. Goebbels había asistido a la reunión junto a su amante, la actriz Lida Barová, de quien se decía que estaba enamorado hasta la desesperación. El Führer no iba a tolerar esa circunstancia. Su ministro tenía una familia que la propaganda nazi había mostrado como modelo social árico. Son detalles y son personajes fuertes. Un Hitler, ¿no? Un Goebbels que aparece, que todos lo conocemos.
¿Cómo trabajaste estos personajes? ¿Cómo los unías con esta Hedy y este Fritz, ¿no? Con la investigación, con lo que ibas recopilando? ¿Cómo fue? Porque es muy interesante, sí. Datos de primera mano, por decir. En ese castillo de Salzburgo, Hedy, que hablaba varios idiomas y era una joven superdotada, era la anfitriona ideal. Entonces Fritz organizaba muchísimas reuniones donde asistían muchos personajes de esta época, entre ellos el Führer y Goebbels, y se daban situaciones como esta. La posibilidad de contactar con familiares, con amigos, con asesores de Fritz, me dio posibilidad de escuchar este tipo de anécdotas, pero como te dije antes, después poder corroborarlas, porque a veces el mismo relato viene de una persona y de otra persona y de otra persona, y en general difiere, a veces en detalles muy pequeños, pero estas cosas sucedieron. Yo te comenté que mi compromiso era enviarle a los hijos el borrador, y ellos me empezaron a devolverme, a hacerme una devolución y a contactarme con personas, y esto se vio reflejado en que todo lo que yo había inventado, que había salido de mi imaginación, con respecto a estos dos personajes, yo lo saqué del libro. Todo lo que está en este libro pasó. Yo le puse color, yo le di voz a los personajes, armé el escenario de esta novela, pero todo lo que está en este libro sucedió. Yo te voy a hacer una pregunta. A ver, la describe ella es muy bonita. Han visto la tapa, es una mujer que existió. Y además tenía un encanto no solo físico, sino que era una mujer muy atractiva, igual que Fritz. Fritz tenía... ¿Te enamoraste de Hedy cuando escribías de ella? Porque a veces los escritores, hay algunos, yo tengo 14 libros, y de algunos personajes, bueno, me enamoro un poco, ¿no? De otros no. A veces hasta soy hombre en algún personaje, otras veces soy mujer, pero en este caso era alguien como que quería saber más. A mí me pasaba que quería saber más, contame más de Hedy. Mira, no sé si llegué al enamoramiento, pero yo la admiré mucho la figura de Hedy, quién era en la época en que ella vivió, exactamente una adelantada, pero además, yo me fui encontrando con una historia que salpicaba el mundo, el pasado y el presente. Hedy fue la inventora del wifi. Ella creó un sistema, ella era matemática, había estudiado teatro de muy jovencita, y ella creó un sistema de comunicaciones que ella lo hace para teledirigir torpedos. ¿Por qué? Segunda Guerra Mundial, ella ya se había escapado de Fritz, había huido a través de Europa. Yo no voy a contar detalles porque quiero que lean el libro, pero ella en un barco se embarca en Nueva York y conoce a Louis Mayer. Entonces Hedy Kieseler se transforma en Hedy Lamarr, la mujer más bella del cine, y triunfa en Hollywood. Ella filma muchas películas en Hollywood con Clark Gable y todos esos actores famosos de los años 40. Ella se hace amiga y se enamora de ella, Howard Hughes, el magnate de los aviones. Y Hedy, encerrada en ese castillo, había estado trabajando en esa biblioteca que vos nombraste, donde ella ve salir a Goebbels, retado por Hitler, y había estado trabajando, y junto con su profesor de piano inventan un sistema de comunicaciones para dirigir torpedos, porque los submarinos nazis famosos en el Atlántico Norte hundían muchísimos barcos de los aliados. Entre ellos hunden un barco que llevaba niños. Churchill estaba enviando niños por los bombardeos sobre Londres hacia Canadá, y los nazis hunden un barco que había cerca de 1000 niños en ese barco. Ella apura este trámite y ella dona este invento al Pentágono. Por supuesto el Pentágono no lo toma en serio. Y voy a contar una cosa. Era una mujer bella y sumamente inteligente y brillante. Pero te voy a contar una cosa que está en el libro, entre otras tantas cosas, pero acá voy a hacer un poquito de spoiler. Ella va al Pentágono y presenta con una proyección todo el detalle tecnológico de su invento. Ahí hay oficiales americanos y británicos mirando lo que ella está presentando. Entonces cuando termina se enciende la luz de la sala donde están, y ella dice: ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo puedo responder. Y se acerca un oficial muy apuesto, y resulta que el oficial no le hace una pregunta, le pide un autógrafo.
porque para estos hombres verla a ella ahí fue un impacto, decir, ¿qué hace esta mujer? Era como entrar y ver a Marilyn Monroe tratando de explicar un invento que había hecho que podía ser útil para la guerra. Pero Hedy también tenía su carácter y poco le importaba esto. Ella le firma el autógrafo y como le gustó el oficial, le anota su número de teléfono debajo. Eso era Hedy. Creo que eso lo muestra el cuerpo entero como era. Exactamente. Sí. Tal cual. Hay una escena final en el libro que a mí me queda la duda. Yo digo, ¿eso sabes que fue así? ¿O eso te lo imaginaste? Están los dos personajes principales y están en una escena fuerte, en una escena linda, que nos hace como, linda en el sentido que nos hace, nos transporta. ¿Eso es verdad? ¿Eso te lo imaginaste? ¿Eso te lo dijeron los hijos? Porque el que lee el libro va a querer saber, ¿pero esto pasó? Porque yo cuando lo leí fue eso. ¿Te refería al final? Sí. A ver. Ese encuentro que hay, importante, que no vamos a decir Bueno, mucho más que eso, pero es para cuando lo lean. Mira, a mí el escribir estas novelas y el investigar me ha llevado a lugares y personas increíbles que yo jamás me hubiera imaginado. Sobre Hedy Lamarr se hizo un documental llamado Bombshell. El hijo de Hedy Lamarr me contactó con la directora de este documental. Con ella intercambiamos apenas algunos datos y ella me dice en un momento que me va a llamar la producción del documental. Un día me llaman por teléfono, en inglés me dicen, le llamo de la producción, le voy a conectar con la productora y cuando me pasan con una señora me dice, buenas tardes, yo soy Susan Sarandon. Le digo, perdón, Susan Sarandon, usted ganó un Oscar. Sí, yo gané muchos premios. Usted hizo Thelma and Louise, hice otras también, me dice. Y empezamos a conversar y me dice, yo le llamo porque yo soy la productora de Bombshell, el documental que se hizo sobre Hedy Lamarr, y me dijeron que usted está en contacto con la familia Mandel y yo necesito contactarme con ellos y no los puedo ubicar. Entonces le digo, bueno, yo sí lo puedo ubicar, esta tarde lo voy a ver justamente a Mandel hijo y le voy a preguntar a él si yo le puedo dar a usted sus datos. Me dice, bueno, yo le voy a dejar un mail mío y usted me pasa todo. Y la señora me da un mail y inmediatamente me dice, ¿en qué le puedo ayudar yo a usted? Bueno, yo sé que el hijo de Hedy le ha entregado a usted la correspondencia entre Fritz y Hedy que tuvieron después de separarse durante muchos años. Me dice, sí, yo la tengo. Le digo, si es tan amable, y en 2 minutos yo tenía en mi ordenador las cartas entre Hedy y Fritz que se habían escrito ya separados. En esas cartas, eran cartas de temas cotidianos, algunos temas de dinero, otros temas de cómo está tu madre, y etcétera, y lamento lo que pasó con tus padres, porque ella también de Austria, ella escapa de Austria, pero los padres no, los padres mueren en las Kristallnacht en 1938, después que Hitler entra en Austria, por eso 1938 es el primer arribo también de Fritz a la Argentina. Que se reúne con Perón, sí, bueno, tiene toda una historia, sí. Se hace muy amigo de Evita, el hermano de Evita, sí. Juan Duarte lo pone preso, la Evita va y lo saca. Hay una serie de sucesos que fueron pasando. El lector aquí se va a enterar de muchos datos reales de esa parte de la Segunda Guerra Mundial que tal vez tenía que ver con los negocios, con quienes apoyaban, a quiénes, cómo, con cuánto, ¿no? Aparece mucho a lo largo del libro. Bueno, pero para terminar tu pregunta, sí. Que mi respuesta se hizo larga, no, pero está lindo, yo tomé esas cartas para armar esa escena que vos decís, porque yo necesitaba plasmar cómo quedó esta pasión imperfecta, terrible, entre estos dos personajes tan fuertes que hicieron y vieron tantas cosas y que estuvieron con tantas personas de la historia que todos nosotros conocemos. Entonces yo dije, bueno, esto de alguna manera lo tengo que reflejar e intenté hacerlo en ese final. Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta y después le voy a hacer a María Rosso la misma pregunta. ¿Por qué esta gente que está aquí debería leer este libro? ¿Por qué? Porque está buenísimo el libro. Léanlo, no se van a arrepentir, les va a gustar, se van a divertir, se van a entretener, se van a enterar de cosas que, como dijo Vivi, escarbando, uno llega a lugares
que otros no han llegado. Como les dije, la historia nos da una pincelada por encima, pero está llena la historia de datos de color, de los personajes, de la vida de cada uno de los personajes, ya sean personajes nefastos como Hitler, o otros, como, no sé, pasando por un montón de ellos, cosas que pasaron y que pasaban en los Juegos Olímpicos de Berlín, cosas que fueron pasando antes y durante la guerra, y por qué pasaron. Y algunas anécdotas de color, yo voy a mencionar una sola. Hay un momento que él se pelea con esta cúpula nazi y se escapa. Los nazis no lo mataban porque él tenía un cargamento de municiones para entregarlo, y él lo tenía escondido. Pero él logra escabullirse de una manera muy particular que yo verifiqué muchas veces si era así, porque fue terrible la manera que él se va. Él sale de Alemania y vuelve a entrar a Austria. Cuando está en Austria, lo empieza a llamar Goering, que era uno de los ministros de Hitler, por este tema del cargamento que ellos necesitaban, porque estaban por desatar la guerra. Y resulta que el auto de él, un Mercedes-Benz deportivo especial con tapizado rojo que él había comprado, porque todos los autos de él eran customizados para él, con los colores de él, que solo usaba él, así como él tenía un solo traje para cada día del año con sus iniciales, y sus iniciales en el taco de sus zapatos. O sea, un hombre muy excéntrico que fumaba puros habanos y tomaba, puros de La Habana, y tomaba su whisky y usaba todos los días una flor, un clavel en el ojal de su rojo y de su propia cosecha. O sea, una persona bastante sofisticada. Cuando le empieza a llamar esta gente de la cúpula hitleriana, él atiende el teléfono, le pasan el llamado y él dice: yo quiero mi auto, y corta. Y esto sucede unas 15 veces. Cada vez que lo llaman, quiero mi coche, y corta. Y él no los atiende hasta que no tiene su coche en la puerta de su casa, hasta que no se lo devolvieron. Y eso pinta como él era. Entonces, bueno, anécdotas como esta, que muestran, una persona cómo se comporta, pero también muestra cómo funcionaban algunas cosas dentro de la historia cercana que hemos vivido. Bueno, ahora le pasamos a María Rosa que nos cuente por qué tienen que leer este libro. Bueno, eso lo va a decidir cada uno, pero bueno, a ver, ¿por qué creo yo? Porque, insisto, la historia de todos ustedes, la historia de los que están aquí en España, no está completa sin saltar al otro lado. Los invito a hacer ese salto transoceánico. Van a descubrir muchas cosas que no sabían, van a ver cómo España fue un factor fundamental en la formación de otros pueblos en otras latitudes, y se encontraron y se transformaron en ese tránsito, se encontraron con otras culturas, se encontraron con otras personas, y eso los cambió, los enriqueció, y les permitió otra mirada sobre su propio mundo, sobre su propia vida. Llegaron como extranjeros, se hicieron nativos, algunos volvieron, otros no, nunca olvidaron, pero ya no fueron lo que eran. Fueron quizá algo más rico y extraño, como dice una lápida que es la de Shelley en el cementerio de disidentes de Roma. Siempre pienso en esa transformación que signó la vida de mi familia, la mía, y que creo que define al pueblo del cual yo vengo, a la nación de la cual yo vengo, que es la múltiple Argentina, que está llena de gente transformada por el viaje, enriquecida por el viaje, caótica también, debido a lo que supone el tránsito y el viaje. Creo que la literatura, además, es el viaje por excelencia. Yo empecé a leer por eso, porque quería abrirme hacia otros mundos. Y bueno, dentro de lo que yo pude hacer, conocer, investigar, desde mis muchas curiosidades, mis libros les pueden ofrecer esa ventana a otros mundos que ustedes no conocen, y a lo mejor les cambia la perspectiva también. Al menos eso es lo que yo deseo que hagan los libros conmigo, que cambien la perspectiva desde la cual yo hasta ahora habitualmente veo las cosas, que me enseñen a mirarlas de otro lado, de otra manera. Ojalá les suceda eso con mis libros. Acá van a encontrar 3 libros físicos: Las Libres del Sur, Finisterre y Solo queda saltar.
y también los pueden encontrar desde Penguin Random House en formato ebook. Espero que en el futuro haya más libros publicados también en formato físico en España. Ojalá. Bueno, como ya estamos, ¿se escucha? Ya estamos terminando. Vamos a dar espacio. Aunque sea una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta?